Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hoy te voy a hablar sobre la eficiencia en el uso del agua para la agricultura y cómo aumentar el precio de este recurso puede ayudar a aumentar justamente dicha eficiencia. Yo soy Olmo Xayacat, consultor agrícola, me da mucho gusto saludarte. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre este tema tan interesante, pero antes de eso quiero invitarte a que te suscribas a mi newsletter semanal, el Agro Mundial, la cual puedes encontrar en agronación.com/newsletter, y ahí, si te suscribes de manera gratuita, cada lunes vas a recibir un correo con información del agro que incluye los titulares más relevantes de la semana, que incluye también información sobre países, obviamente información agrícola, sobre cultivos, y también pues tratamos por ahí el tema de la semana. Así que ya sabes, suscríbete a la newsletter de Agronación. Y bueno, para comenzar hablando sobre el tema del día de hoy, primero me puse a investigar un poco sobre si existen investigaciones que nos indiquen que aumentar el precio del agua de riego aumenta su eficiencia. Y curiosamente sí he encontrado varias investigaciones al respecto. La primera de ellas se llama Cargos por agua y eficiencias de riego, que por cierto es una de las investigaciones más antiguas que he encontrado ahorita. Esta es de 1990. Voss y Walters discuten la efectividad de los cargos o los cobros por el uso del agua en la mejora de la eficiencia de riego, y la conclusión es que la efectividad de estos cobros depende de cómo se implementen, sugiriendo que si los cobros se basan en el volumen de agua utilizado, entonces indican que sin duda esto puede ser la manera más efectiva para eficientizar el uso del agua. Una investigación, esta es de 2018, los autores de esta investigación son Verbel, Gutiérrez Marín y Expósito. Esta investigación se titula Impactos de la mejora de la eficiencia del riego en el uso y el consumo de agua y la respuesta al precio del agua a nivel de campo. Bueno, estos investigadores indican que sin duda se puede tener un aumento en la eficiencia del uso del agua o relacionado más bien con el precio de la misma, aunque indican que la eficiencia que se puede llegar a tener puede ser mínima porque hay muchos factores a considerar. No solamente sube el precio y por lo tanto los productores la van a usar de manera más eficiente. Al corto plazo esto muchas veces no es posible. ¿Por qué? Porque se requiere inversión, y no solamente a nivel de parcela. Aquí un paréntesis, ¿no? Si un agricultor invierte a nivel de parcela, pues obviamente va a mejorar su eficiencia en el uso del agua, pero ¿qué pasa con todo lo que está detrás? Es decir, con esa agua para riego antes de que llegue a la parcela. Existe un gran porcentaje de pérdidas por infiltración o por evaporación en los canales agrícolas debido a mal diseño, debido a falta de mantenimiento y debido a muchísimos otros factores. Y bueno, cierro paréntesis. Otra investigación, en este caso titulada El aumento de las tarifas de agua mejora la eficiencia y la equidad en un sistema de riego. Esta investigación realizada por Bell, Ward y Shaw en 2016 indica que los cobros por el uso del agua sí conducen a mejoras tanto en la eficiencia como en la equidad de la distribución, ya que es posible, pues con este cobro, con este dinero que se recabe bien enfocado, pues invertirlo en mejorar la infraestructura, en darle mantenimiento a los canales de conducción para que los recursos hídricos puedan utilizarse de mejor manera. Y estas son solo 3 investigaciones que he encontrado en Consensus. Hay muchas más, lo que sugiere que hay bastante evidencia que realmente indica que cobrar por el agua de riego puede incentivar un uso más eficiente de este recurso, aunque bien se indica en muchas de estas investigaciones, el éxito de estas medidas puede depender de su implementación ya a nivel de campo y de otros factores como el tipo de cultivo y las condiciones de mercado. Ahora bien, ¿por qué he decidido hablar sobre este tema? Lleva rato que me encontré con una noticia de investigación bastante interesante sobre el Valle del Pájaro en California, Estados Unidos, el Pájaro Valley, donde los agricultores pagan por el agua de riego en un modelo que ha demostrado que la tarificación, o sea, el cobro mediante una cierta tarifa del agua de riego, puede contribuir a su conservación sin comprometer la prosperidad del campo.
Se menciona en la noticia que este es un modelo único en su tipo, entiendo, en el mundo, y que gracias a este modelo se han logrado reducir la extracción de agua subterránea, por lo que podría o debería servir como ejemplo para otras regiones en donde se está enfrentando escasez del recurso hídrico. Ahora bien, y antes de continuar, entiendo que en muchas regiones agrícolas de México el agua tiene un costo, pero en muchas otras ese costo es mínimo o incluso ese costo no existe. Por ejemplo, yo aquí en la región de Los Reyes, Michoacán, que es una región agrícola por excelencia, sé que muchos agricultores no pagan por el agua que utilizan y también sé que algunos pagan pero una cantidad baja. Son pocos los casos donde yo realmente he escuchado que el pago que se hace por el agua es elevado. De hecho, en muchísimas ocasiones se realiza un pago, pero ese pago más bien es el trabajo del canalero. Se le llama así a la persona que va y mueve el agua de un canal a otro, abre y cierra compuertas, pero en este caso algunos agricultores que pagan al canalero, el agua como tal yo sé que no la pagan. Y quiero hacer esta precisión porque sé que hay regiones, por ejemplo en Sinaloa, donde el agua de riego se tiene que pagar para que pues, se pueda acceder a este recurso. Y bueno, continuando con el tema que te estoy comentando el día de hoy, en muchas regiones de Estados Unidos el agua de riego se obtiene de manera gratuita a partir de la extracción subterránea. Pero en el Valle del Pájaro, en California, el agua de riego tiene un costo significativo. No les cobran una mínima cantidad, sino que el pago que los agricultores de ese valle tienen que hacer es un pago significativo. De hecho, la suma total del pago por el agua en el Valle del Pájaro asciende a $12 millones anuales, que básicamente se obtienen de un pago de $400 por cada 1,233 metros cúbicos de agua. Y este modelo de cobro tan inusual en los Estados Unidos surgió aproximadamente hace 4 décadas, cuando la sobreexplotación del agua subterránea y la intrusión del agua salada en los mantos freáticos comenzaron a amenazar la viabilidad de la agricultura en la región, especialmente la producción de frutos rojos. Estamos hablando de que en esa zona se produce, por ejemplo, muchísima fresa. También debe haber, obviamente, ahí zarzamora, quizá frambuesa. Y aquí viene lo más interesante, los resultados que se han obtenido. Obviamente esto no fue sencillo, ahorita les comento más al respecto, pero vamos a pasar primero al tema de los resultados. El cobro del agua para riego en el Valle del Pájaro, en California, ha representado o se ha traducido en una disminución en la extracción de agua subterránea del 20%. Este efecto responde a un principio económico básico donde nosotros, al incrementar el precio de un recurso esencial para la producción, como es el caso del agua, pues a largo plazo se tiene una mayor conciencia sobre su uso y por ende se tienen mayores esfuerzos para optimizar su consumo. Y bueno, seguramente estarás pensando es que eso en México no es posible, en Latinoamérica somos diferentes, los productores no van a aceptar que el agua de riego tenga un precio elevado, etcétera, etcétera. Bueno, déjame decirte que en el Valle del Pájaro la aceptación del cobro para el agua de riego no fue ni fácil ni inmediata. ¿Por qué? Porque este cambio representó una transformación total en la forma en que se gestiona el recurso hídrico en la región, pasando de ser un recurso de uso libre a un recurso el cual tiene un valor monetario explícito, concreto, que se debe de cubrir para poder tener acceso. La transición hacia este sistema de pago surgió como una respuesta a una crisis medioambiental que ya te acabo de comentar, que derivó en una crisis económica y por lo tanto había una enorme necesidad. Era una cuestión de tenemos que implementar una solución o esto se va a acabar, y me refiero a la agricultura en ese valle se va a acabar. Entonces la introducción de las tarifas por el agua utilizada para riego
Fue una medida que, aunque no gustó a los agricultores, tampoco es que hubiera mucho para dónde hacerse. Y esto obligó justamente a los agricultores a tomar en cuenta el costo del agua en sus operaciones agrícolas, que aquí este es un punto bien importante, ¿no? Al final, si el agua es un recurso gratuito, pues no lo metes como un gasto en tu operación, pero si el agua ya tiene un costo, pues comienza a ser un gasto fijo y entonces tienes que ver si tu modelo de negocios aguanta ese gasto extra o si te vas a ir a la quiebra. Entonces, eso sí, el proceso fue bastante gradual hasta que los agricultores se fueron convenciendo de que esta solución implementada sí era la solución que necesitaban, porque una vez que echas a andar este tipo de, ¿cómo decirlo?, este tipo de iniciativas, una vez que los echas a andar, comienzan a funcionar bastante bien. ¿Qué fue lo que sucedió en el Valle del Pájaro? Comienzan a cobrar de manera significativa el agua de riego, pero ¿qué hacen con el dinero que cobran? Bueno, pues con ese dinero mejoran la infraestructura, lo que a su vez lleva a utilizar de manera más eficiente el agua y al final este ciclo positivo se traduce en una mayor eficiencia en el uso del agua disponible, que al final de cuentas para los agricultores de esa región tener que pagar el agua, obviamente me imagino que en un inicio no les gustó para nada, pero si la alternativa era ya no producir nada, o sea que esa región se quedara sin poder producir, pues obviamente ahí la pérdida económica hubiera sido mucho mayor, porque las empresas ya están consolidadas, muchas tienen historias de incluso siglos ahí en esa región. Obviamente, como te digo, todo derivó de una necesidad que curiosamente muchas regiones de México y de otros muchos países alrededor del mundo ya está latente, ya se tiene un problema con el tema del agua y yo desde mi punto de vista considero que si no se implementa un sistema de este tipo de cobrar de manera significativa por el agua, que algo que entiendo que en un inicio no va a gustar y que puede afectar directamente el bolsillo de los productores, si no se implementa no va a haber negocio a futuro para nadie en esa región. Y para finalizar, a pesar del alto costo que tiene el agua en el Valle del Pájaro en California, pues la región sigue siendo bastante próspera. Obviamente aquí quiero hacer un paréntesis, me imagino que las empresas que eran financieramente más sólidas fueron las que pudieron correr con este gasto, pudieron meter este nuevo gasto en su operación y son las que pudieron continuar con su negocio. Quizá es probable, no he encontrado información al respecto. Hubo empresas de producción agrícola que no pudieron correr con este gasto porque estaban, digamos, apenas salvando los números rojos o incluso números rojos y esto obviamente pudo haberlos llevado a la quiebra. Sin embargo, pues esta región actualmente cuenta con marcas grandes de producción agrícola, con empresas muy reconocidas, ejemplos son Driscolls y Martinellis, lo que pues nos lleva a ver que la gestión sostenible del agua es compatible con una agricultura exitosa. Obviamente, como te digo, no todo el mundo le va a gustar en un inicio, pero si vamos a empezar a jugar a largo plazo en lugar de al corto plazo, pues este tipo de medidas son las que se tienen que implementar para que haya agricultura en el futuro. Y pues nada, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí. Recuerden que cualquier duda, comentario, sugerencia pueden dejarla en podcastagricultura.com/contacto. Con mucho gusto les responderé. Yo los espero muy pronto con un nuevo episodio aquí en el podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.